La jaula vibró anoche en Abu Dhabi. Bienvenidos a MMA Podcast, el lugar donde analizamos la acción más intensa del octágono. No olvidéis seguirnos en TikTok, Instagram y Spotify para no perderos nada de nada. Buah, una noche espectacular la de ayer en el Etihad Arena. Es que Abu Dhabi siempre respira MMA y la atmósfera era eléctrica. Se notaba la expectación en el ambiente, ¿verdad? Muchísima. Totalmente. Es que no era una velada cualquiera. Teníamos un cartel potentísimo, ¿sabes? Casi de pago por visión, pero ahí, en abierto. Una mezcla brutal de leyendas ya consolidadas y nuevas promesas, claro. nuevas promesas con hambre de gloria. Mucha hambre. Exacto. Es que había nombres ahí, nombres como el ex campeón Robert Whittaker, por ejemplo, el siempre peligroso Petr Yan, que, bueno, ya sabemos cómo se las gasta, la sensación esta, Shara Magomedov. Uf, Shara. Sí. Y luego luchadores en ascenso como Reinier de Ridder, que tenía una prueba importante, o Marcus Mankey, enfrentándose a pruebas de fuego, vamos. Había mucho en juego. Muchísimo. Y los aficionados lo sabían, ¿eh? Se notaba. Se palpaba la tensión, sí. La promesa de combates intensos y, bueno, quién sabe, quizás alguna sorpresa mayúscula, de esas que cambian las cosas. El escenario perfecto, vamos, para una noche memorable de MMA. Pues con esa emoción previa nos quedamos por ahora. La mesa estaba servida para la acción, ¿eh? Uf, y vaya si la hubo. Menuda noche. Pero bueno, eso lo desgranamos ahora mismo. Efectivamente. A continuación, nos metemos ya de lleno en el análisis del combate estelar, ese Whittaker contra The Ridder que tenía a todo el mundo pendiente. No os mováis. Recordad, somos MMA Podcast. Seguidnos en YouTube y también en nuestras redes TikTok e Instagram, y escuchadnos en Spotify. Volvemos enseguida con el plato fuerte. Bienvenidas y bienvenidos de nuevo a MMA Podcast. Madre mía, qué noche vivimos ayer en Abu Dhabi. Uf, sí. Todavía con la resaca del evento, ¿eh? Totalmente. Gracias por estar ahí una vez más con nosotros. Un placer, como siempre. Y un recordatorio rápido, antes de empezar. Si os gusta lo que hacemos, seguidnos en YouTube, en TikTok, Instagram, bueno, y en Spotify también, claro. Buscad MMA Podcast y ahí estamos. Eso es. Para no perderse nada de nada. Pues vamos directos al lío, ¿no? Al combate que todos esperábamos, el evento principal. Efectivamente. Esa pelea estelar en el peso medio, Robert Whittaker contra Reinier de Ridder. Había mucho en juego, ¿eh? Muchísimo. El ganador se ponía ahí, en la pole position casi, para una oportunidad por el título. Vamos a desgranarlo. Venga. Los primeros minutos. A ver, Whittaker parecía intratable, ¿no te pareció? Mucho más rápido, preciso, completamente de acuerdo. El primer asalto fue de Whittaker de principio a fin. La velocidad era increíble. Sí. Defendía los derribos de Ridder como si nada. Entraba, conectaba golpes claros y salía. Parecía que iba a ser una noche, bueno, cómoda para él. Ya. Parecía que The Ridder no encontraba la manera, ¿verdad? No la encontraba. Su plana, el derribo y la sumisión, Whittaker lo neutralizaba perfectamente. Pero ¿cómo cambian las cosas? Llegó el segundo asalto y esas rodillas al cuerpo de The Ridder, uff. Fueron la clave. Absolutamente. Ahí The Ridder hizo el ajuste. Exacto. Encontró el tempo justo con esas rodillas frontales al cuerpo y, yo creo que minaron la energía de Whittaker poco a poco. Sí, se notó. A partir de ahí, el combate dio un vuelco. The Ridder conectó también jabs, consiguió un derribo que fue crucial y acabó el asalto encima, en posición dominante, haciendo daño. Ahí ya vimos que... Empezaba a sufrir. Sí, empezaba a notar el castigo y el ritmo. Y luego el tercer asalto, ¡qué locura! Porque The Ridder parecía tener el control. Y de repente, ¡fas! Whittaker le conecta esa mano y lo manda al suelo. Menudo susto. Un momento dramático, sí señor. Ahí Whittaker demostró el peligro que tiene siempre. Claro, una mano te puede cambiar todo. Exacto. Pero ojo, también hay que destacar la capacidad de recuperación de The Ridder, ¿eh? Sí, totalmente. Sobrevivió a ese momento crítico, no entró en pánico, se levantó y, muy inteligentemente, buscó otro derribo para frenar a Whittaker. Y acabó otra vez el asalto por encima, conectando codazos. Mucha resiliencia, mucha cabeza fría. En ambos, ¿verdad? Una guerra total. Sí, una batalla de voluntad ahí, aunque The Ridder, pese a estar también cansado, parecía mantener un ritmo un poquito superior. Sí, un puntito más. Siguió presionando, buscando el clinch contra la jaula, metiendo rodillas, alguna mano suelta. Whittaker intentaba explotar, claro, pero le costaba mantener esa intensidad del principio.
se le veía más intermitente. Eso es. Y de Reader controló largos periodos, sobre todo en el clinch. Quizás sin causar un daño masivo en esos últimos minutos, pero controlando. La estrategia de desgaste en el clinch, especialmente en el quinto, fue clarísima. Al final, lo que decíamos, decisión dividida para Reinier de Reader, las tarjetas 47-48, 48-47 y 48-47, ajustadísimo. Muy ajustado. Refleja perfectamente lo igualado que estuvo el combate, sobre todo a partir del segundo asalto, ¿no? Sí. De Reader supo ajustar. Encontró la manera de neutralizar esa velocidad inicial de Whittaker con las rodillas al cuerpo, con la presión. Una victoria importantísima para él. La cuarta seguida en UFC, ojo. Sí, se consolida arriba. Totalmente. Para Whittaker, en cambio, una derrota dura. Se le vio bajar el ritmo, ¿no? Quizás es el peaje de tantas guerras en la élite, no sé. Es posible. Tantas peleas a 5 asaltos, tanta exigencia. Pasa factura, claro. La sorpresa quizá fue, bueno, no tanto la victoria en sí, sino cómo de Reader logró imponer su ritmo con ese striking tan específico y el control. Sí, cómo fue capaz de darle la vuelta. Para el aficionado, pues fue emocionante por esos cambios de guión, ¿no? Aunque un poco frustrante ver a Whittaker perder fue al final. Sí, da un poco de pena verlo así, pero bueno, plantea preguntas interesantes sobre el futuro de ambos en la división, desde luego. Sin duda, un combate principal que dio y dará mucho que hablar. ¿Qué os pareció a vosotros? Dejadnos vuestros comentarios en redes que los leemos. Eso es. Y recordad, si os mola este análisis y queréis más, pues ya sabéis, YouTube, TikTok, Instagram, Spotify, MMA Podcast, ahí nos encontráis. No os vayáis muy lejos, ¿eh? Porque en el próximo bloque vamos a analizar otros combates destacados de esta velada en Abu Dhabi, que también dejaron momentos, bueno, espectaculares. Volvemos enseguida. Bienvenidos de nuevo a nuestro análisis en profundidad. Más allá del combate principal, la velada de UFC en Abu Dhabi de ayer nos dejó, varias peleas en la cartelera que realmente encendieron al público y, bueno, merecen que les dediquemos atención. Vamos a desgranar algunas de las más comentadas. Cierto. Hubo momentos muy intensos y con implicaciones importantes antes de llegar al plato fuerte. Empecemos, si te parece, por ese combate en peso pluma que dio tanto que hablar. Me parece perfecto. Nos referimos, claro, al Steven Nguyen contra Mohamed Yahya. Nguyen consiguió la victoria por TKO, parada médica, al final del segundo asalto, pero, la historia es mucho más que el resultado, ¿verdad? Absolutamente. La cifra clave aquí es 6. 6 derribos, o sea, 6 knockdowns consiguió Nguyen, que es un récord en la historia de UFC para un solo combate. Ni más ni menos. Es tremendo. Eso habla de un nivel de castigo tremendo y, por supuesto, de la increíble resistencia de Yahya para seguir levantándose una y otra vez. Sí, una dureza increíble. Pero esa resistencia llegó a un punto crítico con la lesión en el ojo. La hinchazón era, realmente espantosa. La imagen era tremenda. Sí. Y la intervención del árbitro fue necesaria clarísimamente, por la seguridad del luchador. Además, ver pelear al primer emirati en UFC allí en su casa y acabar así, pues fue duro. Sin duda. Pero fíjate, lo que me pareció tácticamente brillante por parte de Nguyen, más allá del volumen de golpeo en sí, fue su control emocional. Totalmente. Con 6 derribos, muchos se habrían lanzado, digamos, a buscar el KO de forma desesperada, a lo loco, exponiéndose quizá a un error. Claro. En cambio, mantuvo la presión calculada, siguió sumando daño, pero sin perder la compostura. Eso demuestra mucha madurez como peleador. Es una gran observación, sí. No quemó energía innecesariamente y evitó riesgos contra un rival que, aunque herido, seguía siendo peligroso. Una actuación que, lógicamente, le valió el bonus por Performance of the Night, muy merecido. Y bueno, de esa demostración de control y castigo acumulado, pasamos a pura dinamita en el peso semipesado, con el combate que abrió la cartelera principal. Bogdan Guskov contra Nikita Krylov. Aquí tuvimos la clásica historia del underdog dando la campanada. Guskov no era el favorito en las apuestas, para nada, pero finalizó el combate de manera espectacular. Y rápida. Muy rápida. Fue un contraataque de manual, ¿eh? Krylov lanzó una patada baja y Guskov aprovechó justo ese instante con la guardia un poco baja para conectar una derecha demoledora por encima. Tremenda. Cayó fulminada. Es que fue un solo golpe que cambió radicalmente del curso de la pelea. Precisión y potencia en estado puro, y eso en el primer asalto. Exacto. Y si miramos el cuadro general, esta es la cuarta victoria seguida por finalización para Guskov. Ojo con él. Esto le catapulta casi seguro al top 10 de la división. Sí, probablemente.
Para Krylov, sin embargo, la situación es más compleja. Es su segunda racha de derrotas consecutivas, algo que no es nada habitual en él. No, no lo es. Entonces, la pregunta es, ¿fue un error puntual o es una señal de que le está costando mantenerse ante esta nueva ola de pegadores que viene subiendo? Es una pregunta pertinente, desde luego. Krylov siempre ha sido un luchador de élite, un top, pero esta derrota sí que plantea dudas sobre su posición actual frente a contendientes en ascenso como Guskov, que vienen con todo. Cerremos este repaso con otro combate que tuvo un desarrollo interesante y un final muy contundente, el duelo brasileño en peso paja entre Tabata Ricci y Amanda Ribas. Este fue un combate de ajustes, claramente. Al principio Ricci lo pasó mal, se notaba. La mayor envergadura y el tamaño de Ribas le permitían mantener la distancia, conectar mejor. Sí, se la veía un poco frustrada. Exacto. Se veía a Ricci frustrada, sin encontrar su espacio, sin poder entrar. Pero todo cambió en el segundo asalto. Ricci entendió que su camino era acortar la distancia sí o sí. Presionó constantemente en el clinch, contra la jaula, y se notaba que su esquina le insistía mucho con los codos en corto. Y aquí viene lo fascinante. No solo es que escuchara, sino que ejecutó a la perfección. En una de esas presiones encontró el ángulo perfecto y conectó un codazo brutal, directo al ojo de Ribas. Menudo codazo. El efecto fue inmediato, o sea, Ribas se dobló del dolor al instante. Y Ricci, claro, no necesitó más invitación para lanzarse al ground and pound y sellar la victoria por TKO. Un final abrupto y muy efectivo. Es que esos codos en corto son armas peligrosísimas, y Ricci lo demostró perfectamente. Una victoria crucial para ella para volver a la senda positiva. Importantísima. Para Ribas, en cambio, es la tercera derrota seguida. Un momento delicado en su carrera, sin duda. Sí, la verdad es que sí, fíjate. 3 combates muy diferentes, pero igualmente impactantes. Una demostración de dureza y control en récord, un KO explosivo que rompe pronósticos y una victoria trabajada tácticamente con un final, clínico. Exacto. Una buena muestra de la variedad y la emoción que puede ofrecer una cartelera más allá del evento principal. Cada pelea cuenta una historia diferente, está claro. Y nos recuerda por qué este deporte es tan impredecible, ¿no? Las trayectorias pueden cambiar en un solo golpe, en un ajuste táctico bien ejecutado en el momento justo. Totalmente. Y con esto cerramos el análisis de estos combates destacados. A continuación pasaremos a nuestra valoración final de la velada completa de UFC Abu Dhabi. Quizás deberíamos reflexionar sobre cómo esa presión de pelear en casa puede afectar para bien o para mal, como hemos visto en estos ejemplos. Bueno, pues vamos a meternos ya a valorar lo que dio de sí esta velada de UFC en Abu Dhabi. Noche interesante, ¿no? Con nombres potentes y peleas que, han generado conversación. ¿El balance así general? Pues intenso. Yo diría que intenso. Con momentos muy, muy altos y otros que, quedan para pensar. Si quieres empezamos por el combate estelar, ¿no? Esa victoria por decisión dividida de Reinier de Ridder sobre Robert Whittaker. Fue una montaña rusa, la verdad. Sí, sí. Whittaker salió, rapidísimo, marcándole el ritmo, conectando bien y defendiendo los derribos al principio. Es verdad, los primeros compases parecía que eran suyos, claramente. Pero claro, de Ridder supo encontrar la manera de darle la vuelta. Fueron esas rodillas al cuerpo en el segundo asalto, el punto clave. O también vimos quizá a un Whittaker que, no sé, ¿ya no tiene esa misma chispa de antes? Es una buena pregunta, sí. A ver, esas rodillas hicieron daño, Se notó mucho en el cardio de Whittaker. A partir de ahí, pues de Ridder, aunque también se le veía cansado, supo imponer más su juego. El clinch, los derribos... Exacto. Presión en el clinch, buscar los derribos. Aunque ojo que Whittaker casi lo tiene en el tercero, Le dio un susto bueno después de derribarlo él. Cierto, cierto. Pero victoria importantísima para de Ridder, que se pone 4-0 en UFC. Ahora también se vio que el striking y el fondo físico, aún tiene trabajo ahí si quiere aspirar al título, ¿no? Claro. Y para Whittaker, con 34 años ya, esta derrota sí que abre un poco el melón, ¿no? ¿Le da para seguir siendo un contendiente ahí arriba? ¿O se nos queda ya más como ese guardián peligroso de la división? Pues esa es la duda, exacto. Es la narrativa que deja su actuación. Pasando al coprincipal, Petr Yan contra Marcos McKee. Aquí sí que vimos a un Yan muy sólido. Dominó, sí, sí. Pero seamos sinceros, McKee no es un top 5 y además entró con poco tiempo de preparación. Realmente esta victoria nos dice que Yan ya está para volver a pelear por el título ya mismo,
O simplemente que está, pues eso, muy por encima de este tipo de rivales. Es un punto muy válido, sí. Demostró que la calidad, vamos, sigue intacta. El striking muy superior, muy efectivo, incluso tiro de lucha al final para asegurar, ¿sabes? Sí, sí. Encadena ya 3 victorias y su mensaje es claro, quiere volver arriba del todo en el peso gallo. Esta victoria le ayuda, le reafirma, pero seguramente necesite un nombre de más peso para justificar esa pelea por el título. Luego tuvimos a Shara Magomedov contra Marc-André Barriault. Madre mía, qué pelea. Una auténtica carnicería, ¿eh? Tremenda, tremenda batalla. Magomedov sacó todo su arsenal de striking, las patadas, las rodillas, los codos, pero es que Barriault le puso en muchos aprietos, le rompió la nariz, demostró una dureza increíble. Durísimo. Al final, victoria clara por decisión para Magomedov. Los 3 jueces 30-27. Pero quedó clarísimo que su camino a la cima no va a ser un paseo, ¿eh? Se le vieron vulnerabilidades cuando le aprietan. Justo me quedé pensando en eso. Barriault, que bueno, no es un top, pero le enseñó un poco el camino, ¿no? Para ganarle. Te da la sensación de que su estilo, que es muy espectacular, puede tener un techo contra luchadores más completos, más estratégicos. Podría ser, sí. La defensa, la gestión del combate cuando le meten presión, son cosas a mejorar. Y bueno, hablando de momentos impactantes, lo de Steven Yen contra Mohammad Yahya, brutal. 6 knockdowns. Récord, ¿no? 5 en el primer asalto. Una barbaridad, y esa lesión en el ojo de Yahya fue horrible de ver. El parón médico era, vamos, inevitable. Pero sí que hubo debate sobre si quizás debió llegar antes, ¿no? Por parte de la esquina o del árbitro. Generó bastante controversia, sí. Totalmente. Hubo críticas ahí. Al final, bueno, primera victoria en UFC para Yen, muy contundente. Aunque claro, en unas circunstancias muy, muy desafortunadas para Yahya. A ver cómo se recupera de eso. Esperemos que bien. También vimos finalizaciones muy rápidas. A mí me sorprendió Bogdan Guskov contra Nikita Krylov. ¡Qué derecha! Fulminante. Uf, sí. Y ya van 4 seguidas por finalización para él. Guskov tiene dinamita pura en las manos, no hay duda. ¿Y qué me dices de Muslim Salihov? 41 años y noquea a Carlos Leal en menos de 1 minuto. Increíble. Demuestra que la edad, a veces, bueno, es solo un número. También vimos a Tabata Ricci, ejecutando perfecto lo que le decía la esquina para finalizar a Amanda Ribas con los codos. Y la remontada de Davy Grant contra Damon Blackshear, que también tuvo mérito. No todo fue brillo, claro. El debut de Marcus Buchecha, pues, un poco decepcionante, ¿no? Martin Buday le expuso bastante las carencias en striking y cardio. Sí, sí. Y la pelea entre Elekana y Aslan. Bueno, digamos que no fue la que levantó al público precisamente. Hubo hasta bucheos, ciertamente. Fue una noche que nos deja varios puntos clave, yo creo. De Reader se confirma como un contendiente a tener muy en cuenta en peso medio, pero con deberes, Jan sigue ahí, al acecho en gallo. Vimos prospectos como Guskov o Magomedov que siguen subiendo, aunque este último con más interrogantes. Y luego, pues la lesión preocupante de Yahya. Un tema recurrente fue ver cómo especialistas de élite necesitan redondear su juego. Un buen resumen, sí señor. Una velada con muchas historias. Pues, con esta visión así global, cerramos este análisis de UFC Abu Dhabi. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión a fondo. Varias divisiones y deja preguntas interesantes sobre el futuro de muchos luchadores, la verdad. Sin duda. Y bueno, para no perderse absolutamente nada de lo que viene en el mundo de las MMA, les invitamos, claro que sí, a seguir nuestro canal, MMA Podcast. Estamos en TikTok, Instagram y Spotify. Ahí estamos. Allí van a encontrar las previas más completas, todas las noticias semanales y por supuesto el análisis detallado después de cada gran evento que tengamos. Así que no se lo pierdan. Hasta la próxima.